Espérate. Esta idea de paridad de condiciones entre los acreedores, que todos concurren en pie de igualdad sobre el patrimonio del deudor. Esto no es así, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque, como bien dice el artículo 2573, hay acreedores que son titulares de un crédito que tiene un privilegio. Es decir, que tiene una preferencia para ser cobrado postergando a otros. ¿Cuándo tiene relevancia? ¿Cuándo tiene importancia? Esto toma relevancia, evidentemente, cuando hay una impotencia patrimonial para responder frente a todos los acreedores, es decir, cuando el patrimonio es insuficiente. No hablamos de insolvencia, porque la insolvencia es un concepto jurídico distinto, digamos, y es la condición de operatividad de lo que llamamos concurso preventivo o quiebra, que son dos procesos de carácter universal. Ya vamos a explicar por qué. Acá estamos hablando de una situación, en principio, de imposibilidad o impotencia patrimonial para atender el pago de todos los créditos líquidos y exigibles. Esto supone que, siendo ese patrimonio insuficiente, en principio, la concurrencia de todos los acreedores que tienen derecho a cobrarse sobre los bienes que componen el patrimonio o sobre algún bien en particular, ya lo vamos a ver en unos minutos, puede generar que la cantidad de créditos que haya, el monto total de los créditos que haya, resulte superior al valor de la cosa, o al valor del conjunto de cosas, o al valor general del patrimonio de la persona del deudor. Ahí entra a tallar, ahí empieza a ser importante realmente si los créditos concurren en pie de igualdad o hay unos que tienen preferencia a otros. Los privilegios, digamos, entendidos como la preferencia de un crédito para ser pagado antes que otro, tiene algunas características especiales. El primero, para que vayamos entendiendo cómo funciona, es que son de creación legal exclusiva. ¿Qué significa esto? Que las partes no pueden crear privilegios. Los privilegios los crea la ley. Esto es lo que dice el artículo 2574. Los privilegios son creados exclusivamente por ley. El deudor no puede crear a favor de un acreedor un derecho para ser pagado con preferencia a otro, sino del modo como la ley lo establece. ¿A qué se refiere con esto último? Sino del modo como la ley lo establece, que es una forma, digamos, una sintaxis un poquito rara. Los privilegios son legales, no son voluntarios. Quiere decir que si yo quisiera favorecer a un acreedor por un motivo, el que sea, no podría favorecerlo creándole un privilegio. Lo que sí puedo establecer, como bien dice el artículo, es hacerlo de un modo como la ley lo establece. Es decir, yo puedo convenir con una persona, mi acreedor, por ejemplo, la constitución de una garantía real, prenda o hipoteca. La prenda de un bien mueble, que yo la prenda de un automotor, una motocicleta, o una hipoteca sobre un inmueble. Cuando yo voy al Código Civil, me encuentro con que el acreedor hipotecario prendario tiene una preferencia, tiene un privilegio especial sobre la cosa prendada o hipotecada. ¿Comprenden? Entonces, por supuesto, la garantía real, hipotecario-prendaria, se establece voluntariamente, ¿no es cierto? O sea, se establece por un acuerdo de voluntades, por un contrato, en virtud del cual yo, simultánea o posteriormente a la existencia de la deuda, la garantizo con una hipoteca o con una prenda. Es decir, hay un acto de voluntad de parte del deudor que a la postre termina generando un beneficio para ese crédito así garantizado con prenda o con hipoteca. ¿Por qué? Porque la ley, en tanto acreedor prendario y hipotecario, le va a conceder la posibilidad a ese acreedor titular de ese derecho de cobrar antes o con preferencia.
Pero lo que da la preferencia no es la voluntad del deudor, que constituye la hipoteca o la prenda. Lo que otorgó la preferencia o privilegio es la ley que le da al acreedor hipotecario prendario un privilegio especial. ¿Por qué motivo podría crear la ley? O sea, ¿qué fundamento jurídico hay, dado que los derechos reales son de creación legal exclusiva, para que la ley beneficie a un crédito en detrimento de los demás? No hay un fundamento general que justifique todos y cada uno de los privilegios que la ley otorga, sino que van variando los fundamentos según el privilegio de que se trate. Por ejemplo, si yo voy al artículo 2582, que es donde me dice enumeración de los privilegios especiales. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre la cosa, incluidas las expensas de propiedad horizontal. Entonces yo puedo analizar cuál es el fundamento jurídico del otorgamiento de un privilegio, del privilegio del conservador, digamos, o del que introduce mejores en una cosa, que tiene una preferencia para el cobro con el producido de la venta de la cosa mejorada o conservada. ¿Cuál puede ser el fundamento jurídico? Sin tener que ir a la exposición de motivos del código o de la ley, en definitiva, ¿cuál pueden imaginar ustedes que es el fundamento para que existe este privilegio en favor del que mejora o conserva? Y sin duda, la aplicación del principio que ve del enriquecimiento sin causa, ¿o no? Claro. ¿O no Por el habría... aumento del valor de la cosa. Claro, o por la conservación de su valor. O por la conservación, Evidentemente, exactamente. si el dueño de la cosa, o mejor dicho, el conjunto de los acreedores que tienen créditos contra el patrimonio del dueño de la cosa y que se van a tratar de embargar, subastar y con su producido cobrarse, si ellos van a aprovechar de los gastos de conservación o mejoras introducidas en la cosa, en cuyo beneficio, en definitiva, en beneficio común, la cosa va a crecer su valor o lo va a mantener, evidentemente hay una razón de justicia que, repito, ve del enriquecimiento sin causa, resulta más equitativo, primero, darle la posibilidad de que cobre a la persona que introdujo esos gastos propios de conservación o mejora, y luego el resto de los acreedores. Cuando vamos a los créditos por remuneraciones debidas al trabajador y los provenientes de indemnización, etcétera, etcétera, bueno, ahí el fundamento legal es el derecho tuitivo general, como regla general y de orden público en la República Argentina, en favor, digamos, de la protección de los intereses de los trabajadores. No hay otro fundamento que ese. Cuando yo voy a los impuestos, tasas, contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a determinados bienes, y bueno, evidentemente ahí hay un fundamento que es el interés general de la sociedad. Porque la idea ¿cuál es? La idea es que el erario público se mantiene con los impuestos y las tasas y las contribuciones. Entonces, si el Estado no tuviera, tanto el Estado nacional o provincial o municipal no tuviera una preferencia para el cobro frente al común de los acreedores de una persona que es titular de un bien, entonces sería tremendamente más difícil poder cobrar y en definitiva afectaría el interés general. Y así hay una cantidad de supuestos que yo podría analizar en función de la nómina, el artículo 2582, de la nómina de otros cuerpos legales, como menciona el inciso F, los privilegios acordados por la ley de navegación, código aeronáutico, ley de identidad financiera, ley de seguro, código de minería, y agrego, y los de la ley de concursos y quiebras. Es decir, en cada caso voy a encontrar yo un fundamento específico. Entonces, en resumen, no hay un fundamento general que justifique a los privilegios. Los privilegios se justifican en cada caso concreto por razones absolutamente diferentes. Ahora, los privilegios son objetivos.
¿Qué quiere decir esto? Que no se van a justificar en un beneficio al titular del crédito privilegiado, sino que se van a justificar objetivamente en el beneficio que se pretende acordar al crédito y no a su titular. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Dado que los privilegios son una alteración o de alguna manera un quiebre de ese principio general, que es de la paridad de todos los acreedores, podemos decir que los privilegios son excepcionales, porque de hecho lo son. Es decir, salvo que exista una norma legal que específicamente cree un privilegio o preferencia para el cobro en favor de determinado crédito, los créditos carecen de privilegio. Por regla general, los créditos son comunes, no privilegiados, también llamados créditos comunes o quirografarios. Entonces, los créditos nacen, por regla, comunes o quirografarios. No hay créditos privilegiados ab initio, salvo que es una disposición legal que lo cree. Diría que no cualquier disposición legal, sino una disposición legal de las leyes de fondo. ¿Por qué? Porque la Corte ha entendido que las provincias, los estados provinciales le han cedido al Estado Nacional, es decir, al Congreso de la Nación, la facultad de legislar sobre los privilegios, haciéndolo de manera exclusiva, es decir, la competencia para legislar sobre privilegios se ha diferido al Congreso de la Nación, por eso está en el Código Civil y Comercial, y por ese motivo también ha habido una negativa a aceptar los privilegios que crean las leyes provinciales en general. Los privilegios son accesorios, es decir, y esto creo que es lo que determina su funcionamiento, ¿no? En la cabeza de ustedes, los privilegios son accesorios del crédito. Los privilegios no conforman un derecho personal a favor del titular del crédito o a favor de una persona. No se ejercen sino ejerciendo el derecho o el crédito al que acceden. Son desde ese punto de vista accesorios y siguiendo las reglas o las normas de la accesoriedad, inclusive se extinguen total o parcialmente con la extinción del crédito, como vamos a ver. Son indivisibles del crédito, es decir, no se pueden transmitir independientemente del crédito. ¿Me siguen? Si yo tengo un crédito privilegiado, lo puedo, por ejemplo, ceder sin privilegio. O sea, por ejemplo, puedo cederlo, pero como en definitiva el deudor es alguien con quien yo tengo una relación que deseo mantener, digamos, y yo no estaba dispuesto a ejercitar ese privilegio o preferencia, sino que quería ir como un acreedor común, entonces lo que hago es renuncio al privilegio y después transmito el crédito, o transmito el crédito y dejamos establecido en ese mismo momento que se renuncia al privilegio y no se va a poder utilizar. Pero salvo medidas excepcionales de esa naturaleza y alguna otra que podemos llegar a ver, cuando se transmite el crédito se transmite el privilegio. Y no se puede transmitir el privilegio sin transmitir el crédito. Es indivisible en un doble sentido, es indivisible con relación al crédito y es indivisible con relación al asiento del privilegio. Indivisible significa que el crédito puede extinguirse parcialmente y el privilegio no se va a extinguir. Mientras que si el crédito se extingue totalmente, el privilegio se extingue. Y por la regla de la accesoriedad puede extinguirse el privilegio y no extinguirse el crédito. Por ejemplo, una forma clásica de extinción del privilegio sin extinción del crédito, o sin extinción total del crédito, es cuando se vende la cosa, se hace subastar la cosa sobre la que se asienta el privilegio,
y se paga el crédito de manera parcial y después es insuficiente el resultado obtenido. Entonces no hay sobre qué hacer valer el privilegio. Se extiende el privilegio, más persiste el crédito de manera parcial. Y es indivisible con relación al asiento. ¿Qué es el asiento del privilegio? El asiento del privilegio es el bien o conjunto de bienes sobre los que recae la preferencia. ¿Qué significa sobre los que recae la preferencia? Bueno, de cuya venta va a cobrar ventajosa o preferentemente el acreedor privilegiado. ¿Me siguen? Por ejemplo, en la nómina del 2582, los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de la cosa sobre esta. ¿Qué me está diciendo? Que los gastos hechos para la construcción, para la mejora, para la conservación y las expensas comunes, si la cosa está adherida a propiedad horizontal, esas preferencias se ejercen sobre esa cosa. Quiere decir que la unidad segundo H del edificio Moreno 2442 de Mar del Plata, que recibió las mejoras o que fue conservada o que devengó las expensas, es el asiento del privilegio de esos créditos. Y si Rodríguez Arauco, que es el dueño del departamento y deudor de los gastos de mejoras, de conservación, de expensas comunes, tiene un chalet en Los Troncos y debe el impuesto municipal y debe ARBA por esa propiedad de Los Troncos va a ser asiento del privilegio del fisco provincial y del fisco comunal por el cobro de esos bienes. Pero no va a ser asiento del privilegio de las expensas de Calle Moreno, ni de material ni mano de obra para pintar aquel departamento, ni de cualquier otro gasto de conservación o mejora. Es decir, el asiento del privilegio, en este caso, lo vemos claro en el privilegio especial, es la cosa sobre la que se hace valer el privilegio. El privilegio se ejerce sobre bienes inembargables, es decir, si hay un acreedor que tiene un crédito respecto de un bien que es embargable, perdón, que es inembargable, no puede hacer valer su privilegio por más que lo tenga. Y ahí me remito a la lista de bienes inembargables, que es bien amplia, ¿no? Y por otro lado, para hacer valer el privilegio, la cosa que sirve de asiento tiene que conservarse en patrimonio del deudor. ¿Esto por qué? Y bueno, porque el privilegio no me da a mí la posibilidad de ir mano militar y cobrarme. Yo voy a tener que seguir un procedimiento judicial. Ese procedimiento judicial va a significar el embargo o la inmovilización de la cosa que está en patrimonio del deudor para que después el deudor sea desposeído, puesto en posesión un auxiliar del juez que es el martillero, cuando medie sentencia firme, y el martillero llevará adelante una subasta, y el producido de la subasta se rendirá en una cuenta judicial a la orden del juez, y el juez dirá, bueno, vamos a ver en qué orden pago. En cambio, si yo cuando voy a embargar la cosa, sobre que es asiento de privilegio, la cosa salió del patrimonio del deudor, yo no tengo ius persequendi. Es decir, yo no tengo el derecho a perseguir la cosa de manos de quien esté, porque el privilegio no es un derecho real. Quiere decir que, vamos a ir perfilándolo, que de alguna manera la preferencia se hace valer en tanto y cuanto yo pueda obtener un embargo y pueda hacer subastar la cosa, que es asiento del privilegio. En ese sentido, estoy en la misma condición que cualquier acreedor, porque un acreedor común o quirografario o un acreedor privilegiado se cobran del mismo modo. Tienen que promover una acción judicial, ustedes ya lo vieron, tienen que obtener un embargo preventivo o ejecutorio si ya hay sentencia, tienen que tramitar esa ejecución de sentencia cuando tengan sentencia firme, y ahí van a hacer subastar la cosa, o en otros procesos como en el concurso quiebra, básicamente en la quiebra, hay otras formas de realización, pero la tradicional es la subasta. Quiere decir que se va a vender al público una cosa por disposición del juez. Y el juez va a recibir en una cuenta oficial el dinero. Y ahí va a ordenar el pago conforme a las preferencias legales.
Pero si la cosa no está en patrimonio del deudor, no la puede embargar. Por ejemplo, si yo fui contratado con un equipo de gente que tengo como contratista para hacer tareas de albañilería, plomería, electricidad y pintura en un departamento, y no me pagaron, y tengo un crédito de carácter privilegiado, con un privilegio especial muy importante, como es el del inciso A del artículo 2582, el crédito del que introdujo mejoras. Pero cuando yo voy a tratar de embargar el departamento que es asiento del privilegio por haber recibido las mejoras, resulta que el departamento está vendido, se vendió. ¿Yo puedo hacer valer el privilegio? No, porque lo único que constituye la garantía de cobro de mi crédito son los bienes que integran el patrimonio del deudor, no los bienes que salieron del patrimonio del deudor. Salvo que yo tenga una acción de fraude, revocatoria o pauliana para decir, mire, esto fue vendido en fraude. Bueno, fantástico. Pero yo no tengo inicialmente posibilidades de embargar y de hacer vender algo que ya salió del patrimonio de mi deudor. ¿Subsiste el crédito? Sí. ¿Subsiste el privilegio? No. ¿Sobre qué lo hago valer? Sobre nada. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, hasta ahora tenemos que el privilegio es una calidad que tienen, una cualidad que tienen determinados créditos para ser pagados con preferencia a otros, que son de creación legal exclusiva, que son excepcionales, o sea, como excepcionales no se aplica la analogía, no hay privilegios creados por aplicación analógica, como son excepcionales también son de interpretación restrictiva y son de aplicación restrictiva. Y digo aplicación restrictiva porque también va a ser restrictiva la extensión del privilegio. O sea, en caso de duda, no hay privilegio. Analógicamente, no hay privilegio. Y en cuanto, una vez que determiné que hay privilegio, la extensión del privilegio va a ser solamente al capital. Solamente en aquellos casos, únicamente en aquellos casos que la ley excepcionalmente me diga que se extiende a otros rubros accesorios del capital, solo allí va a tener esa posibilidad el acreedor de cobrarlo. Por ejemplo, inciso B del 2582, los créditos por remuneraciones de vida del trabajador por 6 meses. Por 6 meses. Esos 6 meses, más adelante me va a decir, se cuentan desde el momento que yo interpongo una demanda judicial retroactivamente por los 6 meses de intereses anteriores a la iniciación de la demanda, yo tengo una preferencia. ¿Cómo? Y excepcionalmente, porque la regla ¿cuál es? La regla es que solamente se extienden al capital. 2577, el privilegio no se extiende a los intereses ni a las costas, ni a otros accesorios del crédito, excepto disposición legal en contrario. Cómputo, si se concede un privilegio en relación a un determinado lapso, mi ejemplo, este se cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, excepto disposición legal en contrario. Y por otro lado son indivisibles, se aplican sobre bienes inembargables y que se encuentran en poder del deudor. Embargables, perdón, y que se encuentran en poder del deudor. Acá vamos a hacer un alto, digamos, en esto. Y vamos a explicar algo que es bastante sencillo de entender, pero que es básico. Si yo quisiera establecer una especie de ranking de los créditos, diría, créditos con privilegio especial, créditos con privilegio general, créditos comunes. Este es un primer, digamos, un primer rango, digamos, ¿no? Privilegio especial, general y común. ¿Por qué? Porque en general los créditos son comunes, esa es la presunción. La ley puede establecer privilegios. Los privilegios son de dos clases, privilegios generales y especiales. Los privilegios generales o especiales se definen por el asiento del privilegio. ¿Qué quiero decir?
Son privilegios generales los que tienen como asiento, o sea, la preferencia se hace valer sobre la universalidad de bienes que conforman el patrimonio del deudor. Respuesta. Entonces, en los privilegios generales el asiento es el patrimonio íntegro del deudor. Bárbaro. En los privilegios especiales el asiento es un bien o conjunto de bienes determinados. Por ejemplo, 2582 de nuevo, en los gastos de construcción mejora la cosa que recibió, los gastos de conservación no mejoran. En los créditos de remuneraciones debidas a los trabajadores, la mercadería, la materia prima, la maquinaria, el establecimiento. En el caso de impuestos, tasas y contribuciones de mejoras que se apliquen a determinados bienes, los bienes sobre los que se aplican. En caso de crédito garantizado con hipoteca, anticresis, prenda con sin desplazamiento, warrant, etcétera, 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 los bienes que están afectados a la garantía. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los privilegios especiales, el bien que sirve de asiento al privilegio es un bien determinado, sea individual o plural, pero es un bien o conjunto de bienes determinados dentro del patrimonio del deudor. Para la ley, los privilegios especiales son pagados antes que los privilegios generales. Y los privilegios especiales y generales son pagados, en cualquier caso, antes que los acreedores comunes o créditos sin privilegio o quirografarios. O sea, ahí tenemos una primera definición. Acá vamos a hacer una aclaración que a veces los confunde un poco porque es confuso. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los privilegios generales y cuál es de los privilegios especiales? Si alguno de ustedes leyó los artículos 25-73 en adelante, va a ver que hay una sola mención a los privilegios generales. ¿Por qué no legisla sobre los privilegios generales del Código? Porque los privilegios generales que ceden a los privilegios especiales, en realidad tienen relevancia. Rigen por la ley de concursos, de quiebra. Claro, pero no solamente con la ley de concursos, sino tienen relevancia los privilegios generales en los procesos universales, sean concursales o no, dice el Código. O sea, exista o no insolvencia. La insolvencia es una condición operativa del concurso y la quiebra. Claro, sí. Vamos de nuevo. Los privilegios generales tienen relevancia en los procesos universales, tengan o no insolvencia el patrimonio de que se trate. ¿Cuáles son los procesos universales? Concurso, la quiebra, la sucesión de una persona. Sí, sí. En el proceso universal donde hay insolvencia, en la quiebra, el patrimonio de una persona física o jurídica se va a enajenar por alguna de las formas que prevé la ley, subasta, supongamos, para obtener fondos para pagarle a la universalidad de los acreedores que concurrieron a cobrar a ese proceso universal. Es doblemente universal el proceso. Doblemente universal porque se va a realizar o liquidar la universalidad del patrimonio de una persona, salvo los bienes inembargables, para pagar a la universalidad de los acreedores concurrentes de ese patrimonio. ¿Se comprende? Sí, sí. Entonces, piensen ustedes, ahí sí es relevante el privilegio general. ¿Por qué? Porque en definitiva se va a realizar o se va a liquidar el asiento del privilegio en el privilegio general. Si el asiento del privilegio general es el patrimonio de una persona y el patrimonio se va a liquidar, entonces es relevante, digamos, reconocerle la preferencia en ese caso. ¿Me siguen la idea? En cambio, si yo lo que voy a hacer es realizar un bien o un conjunto de bienes, pero sin liquidar la universalidad de bienes que conforman el patrimonio del deudor, entonces yo le voy a dar preferencia, y es relevante, el privilegio especial, que es el único que puede tener por asiento un bien o un conjunto de bienes, que son los que estoy rematando yo. Ahí no tiene nada que hacer el acreedor con privilegio general, porque no se va a realizar el asiento de su privilegio. Es más,
el fundamento legal para que los privilegios generales cedan ante los privilegios especiales es que al no realizarse, al no liquidarse el patrimonio íntegro de una persona, ese acreedor con privilegio general sigue teniendo asiento del privilegio, porque hay otros bienes que componen el patrimonio. ¿Me siguen? Entonces Claro, se le da, sobre el total de esos bienes tiene claro, se le da la preferencia. preferencia al acreedor con privilegio especial porque los bienes que conforman su asiento sí se van a liquidar. Entonces es la oportunidad que él tiene para cobrar. El otro tiene el conjunto de los bienes que conforman la universalidad que llamamos patrimonio como asiento del privilegio. Ahora, cuando estamos frente a un proceso universal donde efectivamente va a haber una realización, una liquidación, va a haber una venta, bajo cualquier forma, supongamos una subasta judicial, del conjunto de bienes que conforman el patrimonio de una persona, sea porque media insolvencia, quiebra, sea porque la persona se murió y los acreedores concurrentes, es decir, los acreedores del difunto se presentan en la sucesión y constituyen lo que la ley llama cargas de la sucesión, es decir, un conjunto de gastos que tienen que ser pagados antes de poder decir quedó algo y lo distribuimos o lo particionamos. ¿Se entiende? Otra vez está en juego la universalidad de un patrimonio que se va a extinguir. ¿Cómo se va a extinguir ese patrimonio? Lo van a ver en sucesiones. Se va a pagar todo lo que se deba, los gastos sucesorios, etc. Se le va a pagar a los acreedores del difunto. De lo que quede se va a partir, judicial o extrajudicialmente. Se va a determinar cuál es la hijuela de cada uno de los herederos y se le van a adjudicar los bienes. ¿Qué pasa con ese patrimonio el día de la adjudicación de los bienes? Desaparece. ¿Y dónde van los bienes remanentes? Al patrimonio de cada uno de los herederos. Y se confunde con el patrimonio de los herederos y desaparece el patrimonio indiviso como lo conocimos. ¿Se entiende? Es otra forma, sin insolvencia, de realización, digamos, de liquidación de un patrimonio, en este caso por causa de muerte. Entonces, tanto en los procesos universales con insolvencia como en las sucesiones muerte y causa, estamos frente a procesos universales en los cuales va a haber una relevancia para los privilegios con carácter general. En lo que llamamos, a esto lo llamamos en general procesos colectivos, procesos universales, la ley creo que lo ha llamado procesos universales 2579, régimen aplicable en los procesos universales, los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, existe o no cesación de pagos. 2580 privilegios generales, los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales. Que era esto que explicábamos, ¿no? Entonces, el Código Civil y Comercial, que no se ocupa de los procesos universales, salvo de las sucesiones, pero digo, no se ocupa de los procesos universales que clásicamente, mediando insolvencia, son concurso y quiebre y se regulan por una ley específica, 24.522, que establece su propio régimen de privilegios, mientras que el Código Civil ha quedado, el Código Civil y Comercial, ha quedado regulando los privilegios especiales. ¿Por qué? Porque estos se aplican a la ejecución individual. Ustedes ya estudiaron la ejecución individual y colectiva, ¿correcto? Entonces, los privilegios especiales que regula el Código Civil y Comercial de la Nación se van a aplicar a las ejecuciones individuales. ¿A qué llamamos ejecuciones individuales? A todo proceso no universal, o sea, ni al concurso, ni la quiebra, ni a la sucesión muerte y causa, mientras que las normas concursales 2579 se van a aplicar a todos los procesos universales, inclusive no habiendo insolvencia como la sucesión muerte y causa, salvo
la aplicación de la norma del Código Civil y Comercial, aún en los procesos universales, cuando la regulación de los privilegios en esos procesos se refiere o remita al Código Civil. Y un ejemplo típico, ¿cuál es? La ejecución hipotecaria o concurso especial hipotecario en la quiebra o en el concurso. Es un tema que lo van a ver más adelante, pero, por ejemplo, cuando un acreedor hipotecario concurre al concurso o quiebra de su deudor, tiene la facultad y la obligación o la carga de verificar el crédito, pero en tanto es reconocido como acreedor y es reconocida el carácter hipotecario, tiene facultad de hacer un expediente separado llamado concurso especial. Es decir, señores, yo inicio o sigo la ejecución hipotecaria. No voy a esperar las medidas de venta generales que disponga el juez y el síndico. Yo hago rematar la cosa con audiencia del síndico, en el juzgado de la quiebra, pero hago rematar la cosa acá en mi beneficio y en el beneficio de otros privilegios especiales sobre la misma cosa hipotecada. ¿Y qué normas se van a aplicar? Las del Código Civil, en materia de privilegios. ¿Y por qué? Porque la ley de concurso reenvía estas normas. Es decir, sería como una ejecución individual dentro del proceso universal. ¿Sí? Pero es una excepción. La regla es, proceso universal, cobran privilegios especiales, privilegios generales y después acreedores comunes. Ejecución individual, cobran privilegios especiales y acreedores comunes. No privilegios generales porque son irrelevantes, porque no se está rematando, no se está realizando el conjunto de los bienes que conforman el patrimonio de una persona. ¿Quedó claro? Esto es medio un lío. Es más, el Código de Vélez legislaba sobre privilegios generales y uno se preguntaba ¿para qué? Si son irrelevantes. También es cierto que cuando Vélez saca el Código Civil no había ley de quiebra. La ley de quiebras, que fue muy posterior, ya del siglo XX, organizó un régimen de los privilegios que derogó implícitamente algunas de las disposiciones del Código Civil de Vélez, estableciendo un régimen específico para el concurso y la quiebra que todavía subsiste. A esta altura, cualquiera de ustedes me diría, pero perdóneme, doctor, ¿de dónde estudió privilegios? Bueno, los privilegios que nosotros les vamos a preguntar básicamente están acá, en el Código Civil y Comercial 2573 en adelante. Pero tienen que saber ustedes que hay un régimen paralelo de los privilegios en la Ley de Concursos y Quiebras. ¿Para qué procesos? Para los procesos universales, inclusive la sucesión. ¿Se parece a este? Sí. Ahora se parece bastante, antes no. Antes había una situación totalmente irritante. Escuchen lo que les voy a decir. Una persona iniciaba un juicio para cobrar, se embargaba un departamento, lo que sea, lo iba a sacar a subasta, y entonces había un conjunto de personas que tenían privilegio especial sobre el bien, que estaban a la expectativa, ¿no? Estaban a la expectativa de que se vendiera la cosa, con facultad de cobrar, bárbaro. Resulta que la persona quebraba. Concurrían las mismas personas, inclusive que había hecho el juicio, a la quiebra a verificar sus créditos. Pero podía pasar que estuviera número 3 en el rango de los privilegios especiales para cobrar, digamos como que estaba como para llegar número 3 a la meta y alcanzar a cobrar algo y pasar a número 7, o desapareciera su privilegio. ¿Por qué? Porque la regulación del Código Civil era bastante diferente de la regulación de la Ley de Concurso y Quiebra. El Código Civil y Comercial de 2015 hace un intento por asemejarse al régimen legal del concurso y quiebra. Cuando uno lee el 2582, dice, che, fijémonos, creo que es el 244 de la ley 24522, de la ley de quiebra, si alguno tiene a googlea y lo mira, dice, che, mirá, qué parecido. Bueno, es lo lógico, ¿no? ¿No es cierto? O resulta que en la ejecución individual, cuando hacía rematar los bienes que componían el establecimiento,
el trabajador estaba número 2 abajo de las expensas y los gastos de conservación, y de pronto porque quebraba el tipo y entonces había que rematar en la quiebra, en vez de rematar individualmente, pasaba al número 4. Es una locura. Entonces, el codificador del 2015 de alguna manera, emparenta o busca familiarizar el orden de los privilegios especiales con el orden de los privilegios especiales de la ley de quiebras, que por más que empieza en el 239, 40, 41, 42, no se ocupan del tema. Creo que es el 244, que es la nómina de privilegios especiales en la quiebra. No es la única modificación que intenta emparentarse. Para lograrlo, ¿qué hizo el codificador del 2015? Simplificó el régimen. Si ustedes leen el código de Vélez, era un lío fenomenal. Había una dispersión de normas total. No había un 2582 que me dijera, mire, A, B, C, D, E. ¿Correcto? Había un conjunto de normas donde decía, el crédito del fisco es preferido al crédito del trabajador por las... Ahora, el crédito del trabajador cede frente al acreedor hipotecario. Ahora, el acreedor hipotecario es preferido frente al fisco por los periodos posteriores a la constitución de la hipoteca. Es decir, un verdadero galimatías. Ahora hay un orden, asemejado al de la ley de concurso de quiebras. ¿Qué pasó en esa simplificación? Desaparecieron privilegios. El privilegio del vendedor sobre la cosa vendida, el privilegio del hotelero, el privilegio del transportista, el privilegio del depositario, habla del barraquero, ¿no? Que era en la barraca, digamos, era el que recibía en depósito las cosas que estaban en tránsito, que iban a ser transportadas. Bueno, desaparecen algunos privilegios. Buscando una simplificación que además se asemeje o se parezca mucho a la ley de concurso y quiebra, cuando en general la doctrina lo que dijo siempre es, señores, unifiquemos el régimen de los privilegios, para que no pase que un señor que estaba por cobrar, que estaba ahí con una expectativa, como se concursó quebró, pasó al sótano, o un tipo que estaba en el sótano, que prácticamente era imposible que cobre, o resulta que en el concurso está número 2, número 3, y va a ser preferido. Una cosa que no tiene mucho sentido. Ahora, es posible, siempre siguiendo este papelito, ¿no es cierto? Es posible, saquemos el concurso quiebra, o sea, tachemos los privilegios generales. Es posible que dentro de la nómina de acreedores con privilegio especial haya más de un acreedor con privilegio especial con el mismo asiento. Entonces, ¿cómo se dirime la concurrencia de distintos acreedores con distintos privilegios especiales, todos sobre la misma cosa? ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que dice la ley es que van a ser pagados en el orden de la preferencia que dispone la propia ley. Cuando yo miro el 2582, fíjense ustedes que si bien no me remite, tengo que leer el 2586. Dice conflicto entre acreedores con privilegio especial. ¿La regla cuál va a ser? Dentro de los acreedores que tienen el mismo privilegio, o sea, especial, sobre la misma cosa o asiento, va a haber rangos. Donde el que tenga el rango superior va a postergar al que tenga el rango inferior. ¿Me siguieron ahí? Es decir, los privilegiados especiales, hablamos de la ejecución individual que nos interesa a nosotros, van a postergar a los créditos sin privilegio quirografarios o comunes. Pero si hay concurrencia de distintos acreedores privilegiados especiales con asiento en la misma cosa o conjunto de cosas, esto se va a definir en función del rango que tengan. O sea,
de dónde estén en el escalafón. Los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del artículo 2582. Entonces yo ya puedo sacar una conclusión. Por ejemplo, si el departamento que fue pintado y se le hizo la plomería, etcétera, etcétera, el octavo H de Moreno 2442, a la vez tiene deuda de impuestos, ¿quién cobra con preferencia? ¿El que mejoró la cosa o la conservó o el fisco? El fisco, que es el mejor. Miren el 2582. ¿Quién tiene mejor de... Supuestamente el que hizo los arreglos. El que hizo la mejora. ¿Por qué? Porque en los incisos tiene un rango superior que el rango del fisco, A versus C. Sí. Sí, sí. Y acá se me mezcló la expensa común, que es un gasto de conservación. Entonces acá hay una importante conclusión. El crédito del consorcio por expensas comunes tiene mejor preferencia para el cobro que el propio Estado provincial o municipal por el impuesto inmobiliario, las tasas que graban la misma unidad que devenga la deuda de expensas. Atento. Y acá el inciso D me dice lo deudado al retenedor por razón de la cosa retenida sobre esta o la suma depositada o seguridades constituidas en su garantía para liberarla. Ah, quiere decir que el departamento que está siendo retenido por una persona en función de lo que se le debe por la misma cosa, supongamos que se le debe parte del precio, entonces la persona que lo vendió y todavía no cobró parte del precio, decidió retenerlo. Quiere decir que este crédito del acreedor retentista, cuando la cosa se subaste, se va a transformar en un privilegio. Ahora, este privilegio va a ceder ante impuestos, tasas, contribuciones que deba la cosa. Y va a ceder ante los gastos de conservación, y va a ceder ante las expensas comunes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque están primero en los incisos. Claro, porque el rango es inferior. El rango del acreedor retenedor o retentista, que fue despojado por orden judicial de la cosa para poder subastarla y pagarla, y le canjearon, digamos, el derecho de retención por un privilegio, que aparece acá. Va a cobrar a posteriori, no en el tiempo, en cuanto a la preferencia de cobro. Va a ser posterior, o va a ser menos ventajoso, o va a ser desplazado por los anteriores porque tienen rango más grande los otros. Los otros están en un primer rango, me refiero a los gastos de conservación. Y luego va a venir en otro segundo rango los impuestos, tasas, contribuciones. Y luego va a venir el acreedor retentista. Entonces, la concurrencia de los acreedores con el mismo privilegio sobre el mismo asiento se establece en función de rangos. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Qué pasaría si en un supuesto el sujeto que hipoteca primero una cosa y esa cosa no tiene el suficiente valor para cubrir todos los gastos de los otros sujetos que están en primer orden? Pero yo lo hipotequé cuando inicié la primera... Antes que se hicieran esos gastos de arreglo o deuda de sueldo y eso. Y las excepciones. Sí. La regla general es que los privilegios son atemporales. ¿Qué significa esto? No se aplica la regla primero en el tiempo, mejor en el derecho. Salvo excepciones. ¿Me siguen? Salvo excepciones. Suponete. No importa cuándo se devengó la deuda por expensas. Siempre va a ser preferido el crédito por expensas al crédito por impuestos, tasas, contribuciones. ¿Me siguieron? Sí.
siempre, no importa la fecha de nacimiento del crédito, siempre va a ser preferido el acreedor de primer rango respecto de los demás, salvo excepciones. En ese sentido, algunos autores dicen, bueno, los privilegios son atemporales. Es decir, no importa cuándo nació el crédito privilegiado, sino el rango que tiene, salvo excepciones, tercera vez que lo digo. Cuando uno va al 2586, dice, se maneja según los rangos del 2582, excepto los siguientes supuestos. Los créditos mencionados en el inciso F, lo de ley de navegación, código aeronáutico, etcétera, 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 tienen el orden previsto en su propio ordenamiento, lógico. La ley hace una remisión a leyes especiales y entonces, lógicamente, se remite al orden de privilegios especiales. Por ejemplo, la ley de navegación tiene una serie de disposiciones sobre el llamado privilegio naval. Es decir, cómo se ordenan los privilegios en los créditos que usualmente existen sobre los buques como asiento. Entonces, por ejemplo, va a ser determinante y altamente privilegiado el crédito del armador. ¿Quién es el armador? El que proveyó todos los materiales, toda la materia prima que permitió la aventura marítima. ¿No es cierto? Entonces a ese le vamos a dar, si hubo un problema y no puede cobrar, le vamos a dar una fuerte preferencia. ¿Dónde está eso? En la regulación especial a la que remite el código. B. El crédito del retenedor prevalece sobre los privilegios especiales y la retención comienza a ser ejercida antes que nazcan los créditos privilegiados. Ahí tengo una excepción al carácter atemporal. Claro. El inciso D del 2582 me dice que el acreedor, retenedor o retentista que debe entregar la cosa para que la cosa sea subastada y con su producido cobrarse, va a gozar de un privilegio. Ahora, ese privilegio va a postergar una cantidad de otros créditos con privilegio especial sobre la misma cosa que retenía, pero a partir de la fecha que nazca a partir de la fecha que comienza a ser retenida la cosa. De lo contrario, sería muy sencillo desbaratar la preferencia para el cobro de determinados privilegios especiales, sencillamente generando una situación de retención o de ejercicio del derecho de retención. Entonces, el ejercicio del derecho de retención es el que me va a marcar a mí la fecha a partir de la cual se va a aplicar el rango del inciso D. Y el inciso C es el más importante, el 2586. El privilegio de los créditos con garantía real prevalece sobre los créditos fiscales de construcción, mejora, conservación y las expensas comunes si los créditos se devengaron con posterioridad a la constitución de la garantía. ¿Qué quiere decir esto? Si hay deuda de mejora, si hay deuda de construcción, si hay deuda de conservación, si hay deuda de expensas comunes, si hay deuda de impuestos, tasas, contribuciones, previos a la constitución de la hipoteca o garantía prendaria, aquellos créditos desplazan a la hipoteca o la prenda. No, sí, eso lo entiendo. Eso lo Escúchame. entiendo, pero yo decía que si la hipoteca estaba antes. Y si me deja terminar, le termino la frase. Perdón. Pero posterga la hipoteca o la prenda con una preferencia más fuerte a otros créditos. ¿Qué quiere decir? Acá sí importa el tiempo. O sea, lo importante es que la fecha en la que se constituyó la garantía hipotecaria o prendaria va a ser determinante para saber si ese crédito garantizado realmente es postergado, y lo es, por el fisco, etcétera, etcétera, por los créditos nacidos con anterioridad, y va a ser preferido a los créditos nacidos con posterioridad a la Constitución. ¿Me sigue? Es decir, Sí, la hipoteca va a tener mejor derecho que la expensa común por los periodos devengados con posterioridad a la constitución de la hipoteca.
es decir, las expensas posteriores a que se otorgó la escritura hipotecaria. Pero el crédito garantizado con hipoteca va a ceder por la deuda de expensas comunes que registre la unidad, que sean anteriores a su constitución. Bien. Por eso es que los escribanos, si bien no es obligatorio, cuando van a constituir una hipoteca, liberan deuda de inmobiliario, municipal, obra sanitaria, expensas comunes. No hay obligación de hacerlo. ¿Pero para qué lo hacen? Para no incurrir en una responsabilidad, porque después el acreedor hipotecario le va a decir, pero perdóneme, resulta que ahora se subastó el departamento y no puedo cobrar. Primero cobra ARBA, OCE, ARM, el consorcio, y es que había deudas anteriores a la constitución de la hipoteca. ¿Y por qué no las liberó? Claro. ¿No ve que esas me postergan? ¿No ve que yo no soy preferido frente a ellas? Ahora, ¿me entiende lo que le digo? Es decir, Sí. ahí sí excepcionalmente va a tener algún valor decisivo cuando nace el privilegio. Y digo cuando nace el privilegio y no cuando nace el crédito. Porque el privilegio nace con la constitución de gravamen hipotecario o prendario y no con el crédito. El crédito puede ser anterior. ¿Sí? Sí. Y ojo porque esto lo llama confusión a veces, porque yo podría hacer la pregunta capciosa. Dígame, ¿quién cobra primero cuando se vende el departamento? El que introdujo gasto de conservación, las expensas comunes, los trabajadores, impuestos, tasas, contribuciones o la hipoteca. ¿Y usted qué me diría? Vamos a los rangos de 25-82. ¿Qué me respondería? Y que primero serían los arreglos y mejoras, y después las expensas, y así seguiría con el C, el D, y bueno. Espere, dos cosas útiles. La primera, todos los créditos que tengan el privilegio, del mismo tipo de privilegio sobre el mismo asiento, con el mismo rango, en criollo, todos los que están en el inciso A cobran a prorrata. Es decir, no es material y mano de obra de la pintura, después plomería, después la despensa, no. Si hay gasto de construcción, mejora, conservación y expensa, que es lo que me dice el inciso del 2582, todos esos cobran a prorrata. Ninguno se desplaza. Bien. ¿Me sigue? Sí. Desplazan a los acreedores comunes, desplazan el concurso de quiebra a los acreedores con privilegio general, desplazan a los acreedores con privilegio especial con rango inferior, pero entre sí concurren a prorrata o sea en proporción al crédito. Una vez que tienen el mismo rango, la solución es la prorrata. Primera observación. Segunda observación, usted me dijo, primero los del A, y los mencionó, después los del B, después los del C. Error. Porque para que haya un conflicto de privilegios, todos los créditos privilegiados tienen que tener el mismo asiento. Y si usted se pone a ver, lo del B dice sobre las mercaderías, materia prima y maquinaria, no dice sobre un inmueble. ¿Me sigue? Es decir, mi ejemplo de la venta del departamento, repito, supóngase que el departamento se usaba para un centro de belleza y que trabajaban 3 señoras y que son despedidas, o cuando se remata el departamento se quedan sin trabajo y no les pagan. ¿Tienen un crédito con privilegio especial? Sí, lo dice ahí la ley. ¿Cuál es el asiento? Lo que le debe, el sueldo que le debe. No, el asiento. El asiento. Perdón. El B, créditos por remuneración debida a trabajadores por 6 meses. ¿Cuál es el asiento? Mercadería, materia prima y maquinaria, no el inmueble donde se ejercía la actividad, no el departamento. Sí. Respecto de lo obtenido en la subasta del departamento, ellos son acreedores girografarios. Porque la idea del privilegio especial es que se ejerce sobre el bien que conforma el asiento de ese privilegio. El día que se venda la maquinaria, qué sé yo,
eran esteticistas y tenían, no sé, una máquina de rayos catódicos para tostarse, qué sé yo. El día que se embargue y se venda eso, ellos tienen privilegio especial sobre eso. El día que se vende el establecimiento, tienen privilegio especial. El día que se vende el inmueble donde trabajaban, no tienen privilegio especial. El día que se venda la casa que era también de la dueña del centro estético, pero que queda en Bahía Blanca, no tienen No privilegio. tiene. No, está. El día que la dueña del centro estética cobre porque se ganó el loto, no tienen privilegio especial. ¿Se entiende? Los privilegios Sí, especiales otorgan preferencia para el cobro sobre determinados bienes llamados asiento. claro. Ahora, terminamos con esto y vamos a algo que se llama subrogación real. D. Los créditos fiscales y los derivados de la construcción, mejora o conservación incluidos. Los créditos de expensas comunes de la propiedad horizontal prevalecen sobre los créditos laborales posteriores a su nacimiento. Los créditos con garantía real prevalecen sobre los créditos laborales devengados con posterioridad a la constitución de la garantía. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes, se liquidan a prorrata. Es lo que digo yo. ¿Está? Entonces, regla general, 2582, rango de los privilegios. Con la salvedad del 2586. Y si no está dentro de las salvedades o excepciones y tiene el mismo rango y el mismo asiento, a prorrata, o sea, en proporción al monto del crédito. Por Bárbaro, supuesto, si gracias. alcanza para pagarle a todos, cobran todos Sí, los del sí, mismo sí. rango, pero si no, es a prorrata. Cuando nosotros decimos que se cobran sobre el producido subasta del bien que conforme el asiento del privilegio, estamos cayendo en algo, en una ficción legal que se llama subrogación real, que parte de la idea que el dinero que entra luego de la subasta ocupa el lugar del bien que conformaba el asiento. ¿Sí? Entonces Sí. yo ahora voy a ejercer la preferencia sobre la suma de dinero que reemplaza el asiento. Este es el nuevo asiento del privilegio. En realidad, yo jamás pude cobrar directamente sobre el asiento que tenía, repito, porque la manera de cobrar es iniciar un juicio, obtener una sentencia, embargar, hacer una ejecución de sentencia, que se ordene el remate, subastarlo, cobrarle el dinero en el expediente judicial y pedirle al juez que me pague. Entonces yo jamás tuve como garantía de cobro el asiento del privilegio entendido como la mercadería, las instalaciones, el inmueble, el buque, ¿sí? Sí. Sino sobre su producido. O sea, yo lo voy a hacer valer en los hechos, lo voy a cobrar físicamente de la suma de dinero que venga a sustituir en el patrimonio del deudor el asiento. ¿Por qué? Porque egresó. ¿Y cómo? Y por subasta, se fue. Se fue y entró una suma de dinero. 2584. El privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyen los bienes sobre los que recae, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real. Atento, la subrogación real se produce desplazando el asiento de privilegio o la preferencia del asiento original a la suma de dinero que ingresa en patrimonio del deudor en reemplazo de ese bien o conjunto de bienes, sea por subasta judicial, por indemnización o por precio. Atento. Quiere decir que si yo tengo un privilegio que me otorgan sobre determinado bien y ese bien se destruye, y en reemplazo de eso, porque estaba asegurado, al deudor, la aseguradora le entrega una suma de dinero en reemplazo del bien destruido, se opera esa subrogación real y ahora el privilegio o preferencia de cobro se traslada a la suma de dinero obtenida por la indemnización o compensación. ¿Me siguieron? Sí, sí, No sí. solamente por precio. Por supuesto, como el dinero es fungible, el tipo no lo termina de recibir que lo gasta. Entonces yo lo que tengo que hacer es embargar eso. ¿Correcto? Si no, no lo voy a poder hacer valer el privilegio. Pero la suma de dinero que reemplace por precio,
por indemnización, porque, como bien dice el 2584, por cualquier otro concepto que permita la subrogación real venga a reemplazar el asiento, es el nuevo asiento de mi privilegio. Esa ficción de la subrogación real es la que permite a los acreedores pedirle al juez que les pague sobre el precio de la subasta del bien que era asiento del privilegio. O sea, ¿por qué iban a pedir privilegio sobre el dinero? Porque la ley dice que una vez subastada la cosa, el nuevo asiento es el precio obtenido. ¿Me siguieron en esa? Sí, sí. Bueno, ¿mucha información? No. Para complicar un poco la cosa, ya terminando, ¿no? Para complicar un poco la cosa, pero en una medida acertadísima, el código generó un artículo como el 240 de la Ley de Concursos y Quiebras. El 241, el famoso, para los que hemos tenido que estar en algún concurso como abogado, la famosa reserva de gastos. El artículo 2585 dice, antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial, esto es muy importante. En mi listita yo tenía crédito con privilegio especial y si concurrían, rango. Lo de privilegio especial, general lo taché porque es una ejecución individual y acá los comunes. Entonces lo que estaban primero eran los créditos con privilegio especial con primer rango. Ahora resulta que, como me dice el 2585, antes de pagarle a los privilegios especiales, del precio del bien sobre el que recae se debe reservar los importes correspondientes a conservación, custodia, administración y realización. Realización es venta. En todos los casos también debe calcularse una cantidad para atender a los gastos y honorarios generados por las diligencias y tramitaciones llevadas a cabo sobre el bien y en interés del acreedor. Ahí están los abogados. Quiere decir entonces que puse a alguien arriba del privilegio especial, la reserva de gastos. Entonces sería reserva de gastos, privilegio especial, cada privilegio especial según el rango, mismo rango a prorrata, y abajo privilegios generales en los concursos, quiebras, sucesiones, en la ejecución individual lo corro porque no existe ni es relevante, acreedores comunes. Los acreedores comunes concurren a prorrata. ¿Cuál es el alcance del 2585? Bueno, el fundamento y el alcance tiene que ser claro. El fundamento es la inequidad que significaría beneficiar a los acreedores con una cantidad de gastos y actividades sin priorizar su pago. Es una forma de enriquecimiento a favor de los acreedores y en detrimento de todas las personas que emplearon fondos o utilizaron su esfuerzo profesional para que en definitiva los acreedores puedan cobrar. ¿A quién me refiero? Me refiero a los honorarios del abogado en la etapa del abogado que intervino en la subasta, en el proceso que determinó la subasta, por todas las tareas vinculadas con la realización del bien. La doctrina ha dicho que son, los tribunales han dicho que son las tareas profesionales generadas en la etapa de ejecución de sentencia, las que favorecieron al conjunto de los acreedores y entonces tienen que ser pagados con preferencia. Y los aportes previsionales sobre esos honorarios. Y si hubo un depositario y se generó un gasto de depósito, el gasto del depósito. Y si hubo que custodiar las cosas porque eran muy valiosas, hubo que alquilar un lugar y poner vigilancia, esos gastos. Y si hubo que realizar actos de administración, los gastos que se hayan generado. Y si hubo que realizarlo, por ejemplo, por subasta, bueno, los gastos de publicación de edicto, honorarios del martillero, aportes del colegio de martilleros, alquiler de salón, publicidad adicional, es decir, todos los gastos directamente relacionados con la realización y las tramitaciones llevadas a cabo para poder vender el bien, que ingrese el dinero y que se cobren los acreedores.
Si a estas personas que realizaron estas erogaciones, gastos, o que desplegaron tareas profesionales en favor del conjunto de acreedores que van a cobrar, no se les reconocieron una especie de superprivilegio, ¿no? Que son Sí. esta reserva de gastos, bueno, caeríamos en otra injusticia. Si esta gente, que es una ONG, se dedica a hacer una serie de esfuerzos profesionales y a realizar gastos para que cobre otra gente sin recuperar lo propio. Bueno, esto no puede ser así. De todas maneras, este concepto es un concepto más amplio que el de costos y costas judiciales, que ya tenía reconocimiento como una especie de gasto prededucible o que debía ser pagado con prioridad antes de repartir el dinero. Preguntas, hay más temas de privilegios. ¿Preguntas? Doctor, ¿podría repetir el rango? Reserva de gastos, privilegios especiales. Reserva de gastos, privilegios especiales. Dentro de los privilegios especiales van a cobrar en función del rango que tengan, 2582, 2586. Los del mismo rango van a cobrar a prorrata, desplazándolo de los rangos inferiores. Luego de todo esto, acreedores comunes o quirografarios. Y hago una aclaración ya que estamos. Después de pagado los privilegios, la reserva de gastos, los privilegios especiales, y antes de pagarle a los acreedores comunes, yo le tengo que pagar al acreedor común que logró el primer embargo, porque el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, y creo que el mismo de la provincia, y creo que el mismo de la Nación, prevén lo que se llama la prioridad del primer embargante. Es decir, frente a acreedores comunes, va a cobrar primero el que tenga la prioridad como primer embargante, y luego, si hay embargos posteriores, le seguirá en prioridad un segundo y un tercero y un cuarto embargante, y un quinto si lo hay, y un sexto, hasta que se agote la prioridad que otorga el embargo, y recién allí se le pagará prorrata, si existe plata, al resto de los acreedores comunes. Bien, el primero. ¿Vieron ahí? Eso no es un privilegio. Eso es una prioridad de carácter procedimental, no tiene nada que ver con los privilegios. No hay rango. La prioridad se establece en función del embargo que se traba. Tiene algunos beneficios que los privilegios no tienen. Por ejemplo, en cuanto a su extensión, no se extiende al capital. Se extiende capital, intereses, costos y costas. Pero cede frente a los privilegios. ¿Sí? Es decir, el orden final sería reserva de gasto, privilegios especiales, conforme al rango, con las excepciones del 2586 al 2582, agotados los privilegios especiales y siempre en ejecución individual, embargantes, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, agotado eso, el resto de los acreedores comunes o quirografarios. Por supuesto, difícil que cobren. De ahí, como es una ejecución individual, puede haber otros bienes. ¿Preguntas? No vamos a preguntar la ley de quiebras, pero mírenla, comparen el artículo de privilegio especial para verlo, ¿no? Y la reserva de gasto para ver que más o menos se quiso copiar eso, del 240, 241. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, espero haber sido un poco ameno porque el tema es bastante árido, ¿no? Pero esto hay que saberlo porque si no, no se sabe si uno va a cobrar o no. Los dejo con un saludo grande. Hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.